Vamos a escuchar el comentario del abogado Carlos Ramón Campos y está listo para el comentario del día de hoy. ¿Cómo le va, abogado? Buenos días, le escuchamos y le vemos con atención. ¿Cómo está? Buenos días, Ángel. Buenos días a todas y a todos. Espero se encuentren muy bien en sus hogares, centros de trabajo. Y vamos a entrar en materia. El tema que les traigo, así lo denominé, el rescate de la política desde la dimensión de lo político. ¿Dónde estamos y hacia dónde ir? Empiezo con una frase de un libro que estoy terminado de leer, que se llama En torno a lo político, de Chantal Mouffe. Dice la cita claramente: en el dominio de lo político aún vale la pena meditar acerca de la idea crucial de Maquiavelo. Cita Maquiavelo: en cada ciudad podemos hallar estos dos deseos diferentes. La gente del pueblo, que odia recibir órdenes y ser oprimido por aquellos más poderosos que él, y a los poderosos, que les gusta impartir órdenes y oprimir al pueblo. Vamos a entrar. Todos estaremos de acuerdo con algo. La política está completamente desprestigiada. ¿Por qué? La evidencia es abundante. Sobra decir verdad, que hasta hemos perdido de vista quién hizo qué, cuándo lo hizo y con cuánto para satisfacer sus intereses, con un gran costo en lo social. Cuando hablo de lo social, les invito a que hagamos una sana distinción entre la política desprestigiada con justa razón y lo político, su salvación. ¿Qué es la política? No nos compliquemos. Esto nacional que fue creado, ideado e instado por el ser humano para organizarnos como sociedad, con contrapuestos hasta irreconciliables intereses, y así sentarnos en la mesa para intentar ponernos de acuerdo. Eso es la política, intentar ponernos de acuerdo. Digamos, lo que debería de ser la política. Por eso los gobiernos, las elecciones, los referéndums, los amparos, las revocaciones de mandato, en fin, todo lo inventado para en este estira y afloje llegar a algún lugar. El temor que hay es cuando no se sabe a dónde ir. Ahí se complica la cosa. Bajo esa situación problemática en la política, con un impacto en lo social, esto implica los destinos de la vida de la gente, el formato democrático, como fue construido en los últimos 40 años, ahí viene la crítica de la autora y también un servidor, no es suficiente para dotar de estabilidad a nuestras sociedades contemporáneas. Cuando se diseñó la democracia, desde su formato republicano, me voy mucho tiempo atrás, se partieron de premisas sociales, políticas y moralistas, donde A iba a llevar a B, e inclusive a un C. Por poner un ejemplo, en tiempos modernos, que la sola adecuación y o reforma a la Constitución, introduciendo el concepto y todo lo que implica la filosofía política liberal de los derechos humanos, iba a resolverse por sí sola las asimetrías sociales y económicas que se viven aún en el México profundo. Aquí hago referencia a lo político. Y es que, para ser ciertos y directos, nuestras democracias, la política, a cómo la conocemos en lo institucional y en la práctica, son relativamente jóvenes. El formato liberal de las democracias, apelando a distintos axiomas y categorías racionalistas en su planteamiento ideal, si bien en el discurso están elocuentemente estructuradas, en la realidad hay un choque que debería verse con mayor detenimiento desde distintas ópticas rígidas, hasta cierto punto observar de otra forma lo que está sucediendo en la sociedad de hoy. Continúo. Hasta cierto punto, en lo local observo una inercia institucional. Una inercia institucional en la lógica de reformar por reformar, adecuar por adecuar. Sin embargo, decir que la sociedad de hoy es muy distinta a la del 18, 21, y nos podemos ir mucho más atrás. Y eso es lo delicado, cuando la política no atiende lo político. Las nuevas demandas, aspiraciones, anhelos
necesidades. Esto parte de una hipótesis relevante por parte de la autora belga Chantal Mouffe, y es que durante el tiempo que se empezó a instaurar todo este discurso institucionalista de la política democrática, la democracia liberal, al final de la Guerra Fría, la posición unísona desde los distintos discursos políticos, así pues, la academia y los distintos medios de comunicación, llevaron a que el exceso de la búsqueda de ese consenso, sea constitucional e institucional, para evitar el conflicto, se perdiera de vista que ciertas posiciones extremistas pudiesen surgir dentro de los entornos de los sistemas políticos democráticos. El punto nodal, subrayo, y por eso esa intervención, suscribiendo y reflexionando la autora citada con oportunidad, es que el rescate para el fortalecimiento de las formas de hacer política vendrá no desde una posición jerarquizada desde lo institucional, sino más bien la invitación de ella es atender lo político, dotándoles de cauce de participación política directa e indirecta para manifestar sus posiciones, perspectivas, anhelos, deseos, aspiraciones, para así renovar la actual política democrática que muestra signos serios de desgaste en lo institucional, lo económico y lo social. Bienvenido sea el diálogo interinstitucional y entre el gobierno con los distintos frentes partidistas, aunque a mi ver, subrayo, desde la óptica de la base social, que no apela mucho a esos esquemas gubernamentales, si se hace una observación como invitación, para abrir un diálogo distinto, más horizontal, con otros sectores de la sociedad que están participando en política, pero no desde las esferas partidistas, con serios signos de desgaste, como lo hemos platicado con oportunidad. El diálogo tiene que ser distinto. Y cito nuevamente al presidente de la República en una de sus intervenciones fuera del país, aunque también lo ha manifestado en alguna de sus giras presidenciales. Dejar los formalismos y realmente ponerse a caminar, escuchar y atender las necesidades de la gente, del pueblo, como él bien lo ha mencionado en distintas e históricas ocasiones. La clave para renovar el diálogo político es entender lo político. Por eso esa intervención, el entorno de lo político, como bien lo denomina Chantal Mouffe, para transformar las instituciones desde su raíz, la base, lo que le dota de sustento y configura su estructura. Situación procesal que no entendieron los diseñadores de las instituciones en el encuadre neoliberal, creyendo tan racional y mecánicamente que con las reformas estructurales, el paquete de reformas del Estado iba a ser más que suficiente para dotar de prosperidad, progreso, desarrollo e identidad a nuestras distintas comunidades en lo social. Esto último, subrayo, es lo político. En plena crisis pandémica, que le está dando un golpe serio a la política, nos dimos cuenta tarde que el desmantelamiento del Estado nos iba a pasar una factura social, económica e histórica. Esta situación, sin precedentes para las presentes y venideras generaciones, tiene que hacer una seria invitación a todos los países, las grandes empresas, las instituciones educativas y los demás gremios con factor real del poder a repensar sus modelos de organización interna para transformar toda la arquitectura articuladora de la política en lo profundo. Esto, como lo dije a tiempo, procurando y cuidando lo social, lo político, lo histórico. Sin más que decir, soy Carlos Campos y ese es el comentario reflexivo de la semana. Muchísimas gracias por escucharme por Poder Informativo en la Grande de Tabasco. Abrazo fuerte y felices fiestas navideñas.